Para los que nos acompañan por YouTube, bienvenidos. Es una semana más y vamos a tocar este tema que se llama Vivir con celo es cumplir. Hablamos de esto el domingo en culto. Voy a definir lo que significan los celos, qué significan los celos para la Biblia y por qué es tan importante para nosotros. Entonces, este es el síndrome de Otelo. El síndrome de Otelo se define como los celos enfermizos, ¿sí? Que viene de referencia a una obra de Shakespeare. En una de sus obras se llama Otelo, el personaje, y era un hombre que mató a su amada para que nadie más la tuviera, básicamente. Y tenemos tres de estas principales características del síndrome de Otelo, y es modelo negativo de uno mismo, que es una persona que se menosprecia y tiene sentimientos de indignidad, y como cree que no merece nada, vive constantemente con el temor de que puede perder algo, ¿no? Entonces tiene estos deseos compulsivos de que todo le pertenece y de que todos quieren quitarle lo suyo. Ansiedad ante el rechazo y abandono, dificultad para integrarse bien con los demás, de tener estas relaciones profundas y fundamentadas no en el engaño, no en la manipulación, sino en la verdad y en la honestidad. Y los mecanismos de defensa primitivos, principalmente el uso de la ofensa y la venganza como forma de defensa. Y me gusta cómo lo caracteriza acá porque dice mecanismo de defensa primitivos, o sea, son animalitos. Animalitos que solamente responden a los actos de la otra persona con ofensas y con venganza, ¿no? Esto nos puede pasar en las relaciones personales, con amigos y conocidos, pero también en la familia y sobre todo en las parejas, de, de darse cuenta se busca la manera de dañar a la otra persona, de lastimarla por no haberse comportado como yo esperaba que se comportara. Entonces soy una persona posesiva y soy una persona que termina haciendo daño a la otra persona. ¿Y por qué es tan importante? Por el título. Porque dice, ¿será que esto nos va a ayudar a cumplir el ser celosos? ¿Mm? Queremos cumplir y es el propósito de esta conexión, y es que nos gustaría llevar a buen término nuestra familia, nuestro hogar, su matrimonio, ustedes que están casados, el ministerio, el servicio que el Señor nos ha encomendado. Queremos llegar al final, pero si somos unas personas celosas vamos a terminar perdiendo eso que Dios nos ha dado. Ejemplo, Saúl era un hombre muy celoso. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios lo escogió siendo el más pequeño. Entonces ustedes lo leen y era el más pequeño del clan más pequeño, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Era el tipo más insignificante y Dios lo levantó como rey, ¿no? El primer rey de Israel. ¿Y qué pasó con este hombre? Que empezó a sentirse celoso porque había uno que mataba a sus 10.000 y él solo mataba a sus 1.000. ¿Y qué pasó con él? Ese odio y ese resentimiento lo llevó a abandonar a Dios, perder su ministerio, perder su llamado y terminar siendo condenado, incluso consultando la hechicería. Es que importante los celos, ¿no? Qué importante. Cristiano que vive con estos sentimientos de comparación y de celos no ha experimentado el poder transformador y puede que en él no haya vida eterna. Ese es un tema muy importante. Dice, todos los celos son malos. El pastor lo definió en el culto, pero hago la distinción y dice, Deuteronomio 5 del 8 al 9, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay debajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Les pregunto, ¿Dios es malo? ¿Dios es irracional? ¿Dios es sentimental? No, Dios no es como nosotros. Dios es perfecto, santo, amoroso y completamente bueno y perfecto. Eso quiere decir que si Él se define como un Dios celoso, los celos no son malos, pero hay que entender cuáles son los celos de la Biblia en comparación a los celos que nosotros mostramos. ¿Mm? Y al contexto en el que lo dice, está hablando de los ídolos, y es la razón por la que Dios se siente celoso. No celoso de inseguro, de que Dios necesite atención, de que Dios le falte adoración, ¿no? De decir, ay, es que no me ha llegado la cuota de adoración, ¿no? Sino cuando nos habla sobre los ídolos, nos dice, no te conviene humillarte ante esos otros ídolos. ¿A cuáles otros ídolos? A las redes sociales, a los series o películas de Netflix, a los planes personales, ¿no? A vivir, acostarse pensando uy, yo quiero tener este trabajo, yo quiero dedicarme a esto, levantarte, yo quiero que eso gobierne completamente tu vida, o el mundial también puede ser un ídolo, ¿no? Que en lugar de decir qué será el versículo hoy de YouVersion, uno se levanta diciendo cómo quedó el partido de ayer. Sí, es una crítica también para mí mismo. Ahorita veníamos hablando de eso y yo decía, y soy yo, en realidad soy yo. Dice, ¿qué tipo de celo hay en tu corazón? Romanos 10 del 1 al 2. ¿Quién me ayuda a leerlo? No, tengo.
Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Muy bien, aquí hay dos personajes. Primero está Pablo. Pablo tiene un deseo por los romanos, por la iglesia de Roma, y es que ellos lleguen a ser salvos. Ese es un buen celo que conduce a que las otras personas sean salvas. ¿Mm? Cuando entiendes, hay problemas de posesión cuando tú crees ser lo mejor que le pudo haber pasado a una persona, ¿sí? Es decir, cuando constantemente le estás haciendo ver a la otra persona, sea en el ministerio, en la pareja, o sea en el contexto que sea, que tú eres lo mejor que le ha pasado. Y cuando eso se pone en riesgo, entonces te sientes celoso y te sientes inseguro. Pero Pablo, que es un cristiano ya maduro, regenerado por Dios, entiende lo mejor que le puede pasar a los creyentes no soy yo, porque no busco mi alabanza propia. No les digo como, pilas por ahí que viene alguien en nombre mío, pero acuérdese de mí, acuérdese que yo fui el que le prediqué. Por allá en Corintios dice, no se trata ni de Apolos, ni de Cefas, ni de Pablo, sino Cristo. Y es ese mismo corazón de decir, yo lo que quiero es que ellos lleguen a ser salvos. ¿M? Y en las relaciones personales, nuestra ocupación debe ser esa, de decir, yo no busco que ellos me recuerden, yo no busco que ellos me alaben, yo lo que quiero es que ellos lleguen a Cristo. Entonces nuestra misión es como Juan el Bautista decir, me corresponde menguar y a él crecer, hacerme cada día más pequeñito y cada día me note menos, cada día sea más invisible para que él se manifieste. ¿Mm? Y es entender los conflictos en pareja, los conflictos en familia, los conflictos entre amigos solo van a traer división, guerra y hasta muerte. Pero cuando está el Espíritu de Dios y cuando Él gobierna mi vida, todos vamos a conducirnos hacia Dios. ¿Mm? Porque ya no buscamos nuestro beneficio, sino que todos vayamos a Dios, que es lo mejor que nos puede haber pasado, ¿o no? ¿Mm? Esa es la meta de una pareja cristiana y es entender, yo no soy lo mejor que le pudo haber pasado a él o a ella, sino el Señor. Y mi misión debe ser que Él siempre esté en Dios. Y cuando Él no esté en Dios, debo preocuparme más que por si se habla con otra o con otra persona, por si se comporta o no como yo quiero. Si no está siguiendo a Cristo, pues ahí es donde yo debo actuar, ¿no? Ah, ahora ellos, perdónenme. El otro personaje en este versículo son la iglesia de Roma y les dice, ustedes dicen tener un celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Mm? Y eso refleja un cristianismo muy inmaduro, un cristianismo que se basa solamente en los sentimientos, como ya lo voy a explicar aquí, de hecho. Esto es Paul Tillich, este es un filósofo que citó el pastor el domingo en su libro Amor, Poder y Justicia y dice, le coloqué como título, con celo sincero, pero sin conocimiento no cumpla nadie. Y voy a leer a Paul Tillich. Imagínense ustedes que un hombre dice a otro, sé que ha cometido usted un acto criminal y si atendiera a las exigencias de la justicia debería llevarle ante el tribunal, pero como practicó el amor de Cristo, le dijo marchar en paz. Tal lenidad erróneamente identificada con el amor puede encaminar a esa persona hacia la carrera criminal. Y eso significa que no ha sido tratada ni con justicia ni con amor, sino con injusticia amañada de sentimentalismo. Quizás se habría salvado si lo hubiera llevado ante un tribunal después de su primer delito. En ese caso, el acto de justicia hubiera sido, en realidad, un acto de amor. ¡Wow! Nos está diciendo, imagínense que uno de nosotros, Dios no lo quiera, imagínense que yo me pongo de ejemplo, imagínense que yo cometo un crimen que merece cárcel. ¿Mm? Y nos amamos espero que nos amemos, espero que me amen, pero nos amamos entre nosotros, María Nota. María, María, María todavía le falta a Cristo. Mentira, de amar a sus enemigos. Mentiras, ¿no? Y ustedes dicen, no, es que hay que perdonar porque Cristo nos ama, no sé qué. Y además Haider es buena gente y no sé qué piensan ustedes. Pero él no merece la cárcel. Entonces no me llevan ante la justicia. ¿Qué pasa? Me están incitando a llevar una carrera criminal. 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 Salió el ruso por alguna razón. Y el punto es el siguiente, y es que si amamos a alguien, lo corregimos. ¿Mm? Escuché alguna vez este ejemplo, creo que fue de Charles Spurgeon o alguno de estos teólogos que decía, un bebé, y mi mamá trabaja con bebés, un bebé al que no se le permite caerse cuando está intentando caminar, sino que siempre, hagan de cuenta que siempre se lo están sosteniendo, siempre, y no lo dejan, es un bebé que crece con retraso. ¿Por qué?
porque cuando en su etapa donde necesita aprender a caminar, a caerse y a llorar inevitablemente, a doler, todos estos accidentes, estamos constantemente cuidándolo. Entonces, por ese deseo de sobrecuidarlo, terminamos haciéndole un daño. Y el amor se refleja en que cada uno pague por sus propios actos, por sus propias consecuencias. Ese es el celo que Dios busca de nosotros, que nosotros seamos conscientes de cada uno merece pagar por los actos que ha hecho y no se exime ninguno de su responsabilidad. Amor es en realidad confesar, ¿sí? Para ustedes que están casados, amor es buscar consejo en sus líderes. De estamos sufriendo esto, nos está pasando esto en el matrimonio. Y unos dirán, no, pero nos exhibiste. Pero amor es poder llevarlo a la luz y decir, necesitamos ayuda. Amor no es quedarse callado. Amor es de reconocer, necesitamos ayuda. Concede a los que confiesan y viven a Jesús, sí, cumplo. Romanos 10:9, del Romanos 10 que estamos leyendo hoy. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. Y es que yo cómo puedo llegar a cumplir a Dios, yo cómo puedo mostrar el celo que Él quiere que yo muestre, confesándolo, pero no confesándolo de cualquier manera, confesándolo como mi Señor, ¿sí? Como mi Señor. Para nosotros es muy fácil reconocer Jesús es mi Salvador y es nuestro Salvador. Dios es mi Padre y es nuestro Padre. Pero dice que la salvación viene por medio de llamarlo nuestro Señor. Y es por eso de la manera en que nosotros vivimos y creemos en lo que nosotros creemos y por eso amamos las carpas, porque Él es nuestro Señor. Porque no es una locura decir que levantarse todos los días temprano a intercesión, que buscar el servicio siempre, constantemente, de constantemente leer la palabra de Dios y orar. No es una locura pensar que esa es una condición que evidencia nuestra salvación. Alguien que dice, no, pero yo creo en Chuchito, yo creo en Dios, pero no demuestra con su vida que Él es su Señor, que su palabra es quien reina sus decisiones, dudo de que se haya convertido y de que haya conocido al Señor. Y más aún, si profiere blasfemias, como decir que no se necesita hacer nada para ser salvo. Es cierto, no se necesita hacer nada para recibir la salvación de Dios, salvo creer que Él murió por nosotros con todo nuestro corazón y creer que solamente Él puede salvar. Pero la manera en que nosotros vivimos evidencia si hemos recibido la fe que salva. Y si no la hemos recibido, debemos orar y decirle, Señor, entrego mi vida a ti, haz conmigo lo que quieras, y practicar esto cada día de nuestras vidas. Y es confesarlo delante de las personas, como dice Mateo 10:32, y es que Él dice, si no me confiesas, yo tampoco te voy a confesar. Entonces habla de la misma condición de salvación. Básicamente, si yo digo, no conozco a Jesús, o vivo como si no lo conociera, cuando yo esté en el cielo, Él va a decir, yo tampoco conozco a este pelado. ¿Quién es este? Yo no lo conozco. Es un terror total. Debemos entender que se trata de nuestra salvación. A mí me preocupa mucho pasármela toda la vida en la iglesia y no llegar a ser salvo. Ser una pérdida de tiempo. Mejor me dedico a pecar y ya. Igual va a ser el mismo final. Exacto. El punto es, si yo vivo esperando una salvación, debo hacer como Él dijo que hiciera. Y ese caso es dar testimonio a otros. Contarles de las maravillas que Dios nos ha dado, predicar el evangelio, testificar, animar a otros. Ese es el evangelio que Dios nos ha dado y el poder que Dios nos ha dado. Y coloqué algunas imágenes yo me acuerdo, estaba buscando en Google imágenes de jóvenes predicando. Entonces coloqué imágenes, yo pues coloco las mías, porque creo que esto sí se puede vivir en nuestra vida personal. Creo que Dios puede usar nuestras vidas para alcanzar a otros jóvenes, para ver su luz y para ver esto. Y es que así nosotros sí llegaremos a cumplir a Dios, y es el camino correcto. Como les decía, hoy en día yo descanso en el hecho de que mi responsabilidad es conducir a los que están a mi alrededor a Jesús. Entonces, cuando entiendes que tú no eres el salvador de nadie, tú descansas. ¿Por qué? Porque entiendes, debes predicarle el evangelio y que esa persona se convierta y siga a Cristo. No tienes que corregir su conducta constantemente porque no te corresponde eso. Porque ¿qué hombre tiene la capacidad de cambiar el corazón de otra persona? Nadie. ¿Qué mujer tiene la capacidad de cambiar el corazón de un hombre? Nadie. ¿Qué puede hacerlo? Dios, que tienes que dedicarte a dar testimonio de Él para que esa persona cambie.
o para que tú también cambies y cambie la interacción entre las personas involucradas. Esto es Romanos 10 del 14 al 15 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies que anuncian las buenas noticias. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que dio el pastor el domingo? ¿Sí se acuerda, María, del ejemplo de los pies? Pues resulta que esta es una expresión que se utilizaba, aquí está citando el Antiguo Testamento, y está citando una manera de referirse a las victorias en la batalla o a las derrotas, ¿no? Y es que antes no existía Instagram, Facebook, o no existía Caracol, RCN, no existían esas cosas. Entonces, ¿cómo se comunicaban las noticias? A través de mensajeros que corrían, ¿no? Que corrían. Entonces, cuando tenían una batalla de dos reinos, para saber si íbamos ganando, íbamos a perdiendo o qué estaba pasando en la guerra, pues venían mensajeros a saber la noticia, a traer el resultado de la batalla o qué estaba pasando en la batalla, si había que tener miedo o si había que celebrar. El punto es que venía este mensajero y unos llegaban a, a saber si iban ganando o iban perdiendo. Aquellos centinelas que veían a esos hombres venir corriendo sabían con la manera en que ellos corrían si iban ganando o iban perdiendo. Si venía corriendo así cabizbajo, preocupado, angustiado, entonces sabían, uy, las cosas están mal. Pero si venía alegre, así gozoso, lleno de euforia, entonces decían, vamos ganando. Entonces no hacía falta ni siquiera escuchar, no hacía falta ni siquiera el escuchar el veredicto para saber si iban o no ganando. Y es este versículo lo que dice, por eso dice, son hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pues son los pies, el cómo caminamos, el cómo reflejamos a Jesús, el qué estilo de vida nosotros llevamos. ¿Mm? Y es que cuando entendemos que vamos ganando, no tenemos por qué estar cabizbajos, tenemos por qué estar tristes, ansiosos, porque sabemos que ya vencimos, ¿sabes? Y esto es lo que le contamos a las demás personas. No es un detalle menor, porque el cómo expresemos el Evangelio depende de lo que en realidad nosotros creamos del Evangelio. Ejemplo, si tú crees que Dios te ama, verdaderamente crees que te ama, vas a decirle con seguridad a la otra persona que Dios lo ama, ¿sí o no? Pero si tú no crees que Dios te ama, aunque le digas a la persona que Dios lo ama, no va a tener el mismo efecto, ¿no? Y es como decir, no, Dios lo ama, pero ¿sabes que Dios te ama? Tú mismo sabes, tú que hablas del Señor, sabes que Dios ama. No, que Dios te perdona. ¿Sabes tú que Dios te perdona? De eso se trata esto. Entender que estamos en victoria y que nosotros proclamamos el Evangelio de Dios. Ahora, ese ya es el testimonio final. Le coloqué un Dios celoso que busca mi bien. Es chismecito. Es el chisme. De hace un año, esto pasó en época de agosto, septiembre, hace casi un año. Agosto, septiembre, me acuerdo, me levanté, bueno, voy a empezar desde la noche. Yo tengo la responsabilidad, para la gloria de Dios y por honor y privilegio, de abrir y cerrar el templo. En aquel día yo iba a cerrar el templo, pero me acuerdo mucho que me escribió alguien por el WhatsApp y yo estaba terminando de arreglar las cosas, yo apago luces, cierro todo y me voy. Pero en ese momento yo no había terminado de guardar las cosas y alguien me escribe y me dijo como, no, oye, veámonos un momentico que tengo que hablar. Alguien que no convenía me dijo eso. Y yo dije, bueno, salgo un momentico y después vuelvo al templo. ¿Mm? Pues resulta que esa no es mi casa. Resulta que yo no trato el templo de Dios como yo quiera, porque es la casa de Dios. Eso quiere decir que yo debo mostrar reverencia y temor a Él en toda circunstancia. Y debo entender que Él es un Dios celoso que no comparte su amor con nadie, que Él quiere todo nuestro corazón. Pues resulta que yo efectivamente salí con esa persona esa noche y no fueron 5 minuticos, me demoré más de una hora. Cuando vi el reloj, yo dije, es muy tarde, eran más de las 10 de la noche. Eran más de las 10 de la noche y tuve miedo, entonces yo dije, tengo que irme al templo, porque a pesar de que estaba cerrado por dentro, por delante, las luces aún estaban prendidas y tenía que cerrar bien, no había cerrado con llave, todo muy mal. Pues llegué y la alarma ya la habían puesto, porque a esa hora se supone que ya no hay nadie en el templo. Entonces, cuando yo no le aviso a Alex que ya salí, él da por sentado que a las 10 de la noche ya no hay nadie en el templo. Pues ya había colocado la alarma, yo entré, se disparó la alarma. Terrible, terrible, yo solo apagué las luces y salí corriendo. No alcancé a guardar los equipos que estaba guardando.
Y recuerdo que salgo del templo y el Señor me dice, te voy a corregir, te voy a corregir. Y yo me acosté esa noche diciendo como, yo en el momento decía, no entiendo por qué Dios me castiga tan fuerte si no hice nada malo. Yo dije, no me fui a pecar, solo quería salir a conversar un rato, a tantear terreno. y entendí, Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios además que lo hace por nuestro propio bien. No es porque a Él le falte amor, sino es porque Él diga, se sienta celoso con alguien. No, es que Él entiende el mal, él entiende el mal que puede causarnos, el irnos en otra dirección, más si es fuera de su voluntad. Entonces, ¿qué pasó? A la mañana siguiente llego yo, abro el templo, tenía que irme a la universidad, tenía un parcial a las 7. Entonces yo corriendo empecé a guardar lo que no había podido guardar la noche anterior. Y adivinen qué, cogí el atril del pastor, muevo el atril, se cayó uno de los televisores del segundo piso, terminó dañado. Y el atril, por coger el televisor, solté el atril y el atril también se partió. Todo muy mal. Y yo vi toda esa escena y yo me acordé. Yo dije, Dios me está corrigiendo. Dios me está corrigiendo. Y me sentí muy mal. Me sentí muy mal en ese momento. Yo le tomé una foto, le dije, pastor, me voy de la iglesia. Mentira, le dije, dañé esto, hice todo mal. Te pido que me ayudes a ver cómo pago todo esto en un televisor. El televisor no cuesta 20,000 pesos. El televisor cuesta millones de pesos. ¿Sí? Y entendía que era mi responsabilidad y además había dañado el atril. Todo muy mal. Todo muy mal, pero ese día yo entendí, como leímos con Paul Tillich, Dios nos corrige porque es necesario corregirnos. Si Dios deja pasar esa falta de seriedad, esa falta de temor, esa falta de responsabilidad que debo tener, podría haber seguido haciendo cosas o incluso hacer cosas indebidas en el templo, teniendo la posibilidad, o sea, teniendo acceso a esto. Puede que mi corazón esa noche se hubiera podido volver malvado. Entonces esa noche Dios me corrigió fuertemente. Yo decía, ¿por qué me corriges tan duro? Porque es que Él me dio un privilegio muy grande y debo corresponder a ese gran privilegio que Él me dio. Como también Dios les ha dado a ustedes privilegios, los ha llamado a servirle, ¿sí? Y debo entender, Dios muchas veces va a cerrar las puertas, va a quitar gente a mi alrededor, los va a poner en mi contra. ¿Con qué objetivo? No porque Él necesite más amor mío, es porque sabe que yo lo necesito y que fuera de Él voy a ser una persona muy infeliz. Él no quiere mi perdición, Él quiere que me salve, entonces me va a corregir en el momento oportuno. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Dios no solo me corrigió, sino que cuando tú te arrepientes, y yo me arrepentí definitivamente, Dios ofreció el medio de salida. Y ahí yo entendí, Dios corrige, pero también venda la herida. Job capítulo 5. Dice, Él hiere, pero también sana la herida. Y eso fue lo que yo vi. Yo dije, bueno, cuotas de aquí a 5 años para pagar el televisor. Yo dije un montón de cosas. Y en realidad el pastor Henry ese día en Espeiro, esa semana en Espeiro, habla con todos los líderes y sin decir quién había sido. O sea, yo sentí el amor de Dios sin decir, sin terir. Sí, voy a cortar esta parte, menos mal no estamos transmitiendo. Sin decir quién había sido, el pastor dijo, no, imagínense que se dañó este televisor, pero vamos a hacer un evento para comprar el televisor y para comprar otros equipos que necesitamos. Entonces hicimos el bazar con Jonathan Moore, ¿se acuerdan? Y el pastor dijo, bueno, como es el evento, cada líder va a vender 5, tú vas a vender 30. Y yo, es razonable. Pero era cada boleta de 25,000. Eso quiere decir que era 1.500.000 que tenía que conseguirme en boletas. O sea, tenía que vender boletas. Y yo decía, ¿a quién le voy a vender? Sí, mamá, le tengo que vender como 20 a mi mamá, 5 a María, atrás 5 a Juan. No sabía cómo lo iba a hacer en realidad, pero ¿saben? Yo en el momento en el que me arrepentí, yo sabía que Dios estaba otra vez conmigo. Y que aunque Él me había herido y me había permitido terminar en esta situación, hicieron un evento en la iglesia. Nadie sabía quién había sido el autor intelectual, pero yo había sido. Yo era el culpable. Yo que le había fallado al Señor y había pecado contra Él. Dios mostró su bondad tan grande. Y saben que esas boletas todas se vendieron. No quedé viendo ninguna. Y gente de todos lados, yo me acuerdo, le escribía a cualquiera y me decía, no, yo te compro 2, yo te compro 3. Y unos amigos de la universidad fueron como 10.
10 muchachos de la universidad, a los que le dije solo, no, una parrilla y música. Ah, bueno, sí. Y todos dijeron que sí. 30 boletas vendidas, 1.500.000 vendidos, y para la gloria de Dios se hizo ese evento. Ahí tenemos la foto con la familia, compartimos, vino también ahí Alejo, ¿sí o no? Y es que los confundo con Tomás, todavía me pasa. Y es maravilloso esto, porque Él nos puede corregir en un momento y es necesario que nos corrija, y es bueno que nos corrija, pero asimismo Él nos va a restaurar y Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir, ¿sí? Yo en el momento pensé, me voy a ir de la iglesia, me van a sacar del liderazgo, Dios ya nunca más me van a quitar la llave del templo. Tuve tantos temores, pero entendí a Dios me corrigió con el objetivo que yo enmendara mi conducta y volviera a hacerlo con el mismo temor y seriedad con lo que lo venía haciendo y con lo que aún la sigo haciendo. Y es, el templo no es mi casa, esa no es mi casa. Yo sirvo al Señor y trato de ser, y todos los días soy puntual, todos los días le sirvo con temor y temblor, y allá yo no hago lo que quiero, sino lo que Dios dice que yo haga. Y ya, me someto, ni más ni menos. No es mi casa, no es mi casa, yo no elijo cuándo entro, cuándo salgo, Dios es el que ordena. Y eso ha cambiado, por supuesto, mi vida, mi corazón. Esa negociación de esa noche, pues gracias a Dios no se dio. Y aún estamos así, pero entendí, Dios supo dirigirme, y es lo que quiero animarlos, y es si necesitan ser corregidos, es mejor ser corregidos ahora y no esperar que se vuelvan criminales convictos, sino de verdad nosotros poder reconocer, hemos pecado, necesito que Él me corrija, pero Él mismo me va a salvar, ¿no? Es un Dios celoso, pero un Dios que quiere nuestro bien. No es celoso como nosotros, que busca la manipulación, sino Él sabe lo que mejor conviene para nosotros. Amén.